hace mucho tiempo. 2010, creo. Ajá, sí. Llega Adriana Trujillo conmigo una vez que nos topamos en una presentación de un libro y me dice que yo ya había egresado de la carrera. Me dice que unos alumnos de filosofía están por comenzar un proyecto documental sobre Horst Mathai y que si quería podía entrar. Y yo vi esa oportunidad como muy en el sentido personal, como una oportunidad para resolver dos cosas que quería resolver en ese momento, ¿no? ¿En qué consistía el pensamiento de Mathai? O sea, entrarle de manera más directa en sus libros y demás, saber qué era lo que estaba reflexionando. Y por el otro lado quería hacer una película y tener el pretexto para hacer una película un poco, ¿no? Entonces era como un doble pretexto de un proyecto que me permitirá, a la medida en que lo iba haciendo, conocer un autor que yo sabía que era un autor que era complejo e interesante y demás, y por el otro lado conocer también las herramientas básicas para producir, editar y demás una película, ¿no? ¿Y con qué te encontraste una vez que estuviste haciendo el trabajo? Pues bueno, para empezar me encontré con un autor sumamente complejo. O sea, es un autor que decía, tiene 4 libros que publicó en vida, y son libros que no, o sea, yo por ejemplo que presento mi segundo libro, o sea, son libros que están completamente desconectados unos del otro y que no comparten como sistemáticamente una teoría, simplemente es como tutti frutti, ¿no? De repente comentar películas aquí y allá. En Mathai es el caso completamente opuesto, es el caso de un filósofo que lleva años reflexionando sobre distintos conceptos, distintos temas, y tiene como un pensamiento ya sistemático, ordenado, conceptual, que va a reflejar a lo largo de sus libros y que los va a reflejar a propósito de casos concretos, ¿no? Su primer libro que publica es sobre Parménides, pero ya tenía las ideas para su siguiente libro, que es La Escuela de Mileto, ya tenía las ideas para su siguiente libro, que es Heráclito el Oscuro, y esas también ya tenían las ideas para su otro libro, que es Ensayo de una fenomenología metafísica. Entonces termina siendo pues una gran obra, ¿no? En distintos tomos, que él veía que pensaba por lo menos sumarle 2 o 3 tomos más, y pues bueno, la vida no le alcanza y es como una situación muy trágica en ese sentido, ¿no? O sea, pensando que era un intelectual, un pensador, un filósofo que tenía este proyecto de vida completamente como planeado y sistemáticamente y de manera muy disciplinada realizándolo, ¿no? Finalmente, ¿de cuánto tiempo consta el trabajo? La duración de la película son 40-41 minutos. ¿Y hay fotografías, entrevistas? ¿Cómo está hecho? Esa es la parte interesante que iba a mencionar para los que ahorita estamos platicando y queda como específico que es un documental, pero algo que tiene es que tiene ficción, o sea, es una docuficción. Entonces ahí sí me gustaría saber por qué hiciste esa mezcla de documental con ficción, porque incluso hay un actor, bueno, no es actor por decirlo así, no, porque es una persona que tiene un parecido muy grande con Mathai. ¿Por qué hiciste esta mezcla de empezar con un documental, pero mezclarle situaciones de ficción al trabajo? Porque es algo que no se ve al público también, ¿no? Sí, es importante. Por un lado quería, cuando acepté como el reto, ¿no? De entrarle a este proyecto, cuando me invita Adriana Trujillo, yo quería que si ese proyecto iba a realizarlo, lo iba a realizar pensando en que iba a ser un producto como que tratara de proponer una estructura que no fuera como este video institucional sobre un profesor de la UABC, y yo no quería hacer eso, me daba mucha flojera pensar en un proyecto en esos términos, ¿no? Como demasiado digamos acartonado, ¿no? en su estructura. Entonces, eso por un lado, y por el otro me topé pues que pues para empezar es un autor que sus obras ya están agotadas, que sus obras circulan, si circulan son en fotocopias de manera como relativamente clandestina. No se ha reeditado su obra. La única obra que de repente te puedes topar, y creo que ya no, es la que editaron póstumamente, esa de repente aparece por ahí en librerías. Entonces eso significa que es un autor que no es conocido, ni siquiera, si podemos decir que no es conocido nacionalmente o internacionalmente,
también podríamos decir incluso que no es conocido dentro de la universidad. Entonces son como pocos los profesores que tienen un dominio sobre el tema. Entonces decidí introducir las ficciones por esas dos razones, porque notaba primero que quería pensar en una estructura distinta, pensar en una estructura también que volviera accesible un pensamiento muy complejo. Y en tercer lugar, pensar que las ficciones, si las acomodaba de manera correcta, podían llenar huecos que las entrevistas, por razones que ya dije, podían estar ausentes, y que yo veía que los libros eran importantes, una serie de conceptos, y las entrevistas no me los daban, entonces las podía llenar con recreaciones, ¿no? Fíjate, en ese sentido, ¿a dónde apunta realmente el trabajo? Porque dices que no querías que fuera un trabajo institucional, o sea, que pareciera un documental institucional. Por otro lado, tomas un personaje que, como dices tú, no es conocido, incluso no es conocido ni en la UABC. Entonces, a lo que voy yo es, ¿a dónde apunta realmente? ¿También buscas con la ficción acercarte más a un público más amplio? O sea, no estoy diciendo en el sentido comercial, sí y no, sino que ¿a dónde apunta realmente? ¿Qué es lo que buscas conseguir con ese trabajo en general, pues, ¿no? Pues creo que podrían ser dos cosas. Primero, que fuera un video que podría servir como una introducción al pensamiento de un filósofo, y que tuviera ese sentido, es decir, una explicación relativamente didáctica o digamos sencilla, no complicada, una serie de conceptos que son complicados, que vienen en libros que están como armados de manera teórica, académica, etcétera. Entonces trataba de ponerme ese reto de leer sus libros, y después de leer sus libros traté de pensar en maneras en que esos libros, a partir de las entrevistas, del material de archivo que conseguí, de las recreaciones, de las citas que son leídas también en voz en off, etcétera, de todos esos recursos, tratar de utilizarlos para volver accesible conceptos filosóficos que no son tan fáciles, ¿no? Okay. Y por el otro lado, quería que fuera una probadita que sirviera para provocar al espectador a que le interesara leer Bataille eventualmente, ¿no? Pensando que la reedición de sus libros puede ser un proyecto que ya no está en mis manos, pero que puede ser un proyecto que puede ocurrir en un futuro, espero que cercano, y que por lo tanto el acceso a sus libros sea una posibilidad de alguien que en un futuro le toque ver el documental. Muy bien, pues ¿cuándo se puede ver? La función va a ser el día sábado, este sábado en Cinemático Café. Sin embargo, va a ser a partir de las 9 de la noche. Entonces invitamos a partir de las 9 de la noche, este día sábado 15 de noviembre en Cinemático Café. Va a estar ahí Alfredo González Reynoso para quien guste preguntar.